Bien, muy buenas noches. Vamos a alabar al Señor con este cántico. Espero pues que todos los que se vayan subiendo a la señal en vivo podamos un momento alabar y adorar al Señor. El cántico es: si los ángeles te adoran, yo también. En el pasado hablaste de muchas formas. Sí, Señor, háblanos esta noche a través de tu palabra. Grabado en sus memorias. Tus profetas anunciaron al Cordero, y aunque no lo recibieron, aún así creyeron. El Padre estableció un pacto nuevo. El Padre estableció un pacto nuevo. Su gloria reveló en aquel verbo. y ahora traspasado. Y ahora traspasado ha sido el velo. Con tu Hijo demostraste amor Tu eterno. Hijo demostraste amor eterno. con tu Hijo demostraste amor eterno. Si los ángeles te adoran, si seré yo sus hijos, oh sí, Señor. Ángeles se postran y no han sido redimidos. ¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a adorarte yo? Si los ángeles te adoran, si seré yo sus hijos, si los ángeles se postran y no han sido redimidos. ¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a adorarte yo? Quiero saber si alguien falta por ser atendido. En el pasado En el pasado hablaste de muchas formas. tu ley quedó grabada en sus memorias. Tu ley quedó grabada en sus memorias. Tus profetas anunciaron. Tus profetas anunciaron al Cordero. y aunque No lo recibieron, aún así creyeron. El Padre el Padre estableció un pacto nuevo. Sí, Señor, gracias. su gloria Reveló en aquel verbo. y ahora Ahora traspasado ha sido el velo. con tu Hijo demostraste amor eterno. con tu Hijo demostraste amor eterno. si los ángeles te adoran, si seré yo sus Nosotros te hijos, alabamos y si te los adoramos. ángeles te Más adoran,
quiero terminar en un minuto diciéndote en qué es mejor el nuevo pacto al antiguo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Qué nos dio Dios en este nuevo pacto? Que es mejor que cualquiera de los otros pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento. En este nuevo pacto tenemos una mejor palabra, tenemos una mejor noticia, tenemos una mejor revelación de quién es Dios, tenemos una mejor representación de quién es el Padre, tenemos un mejor nombre, tenemos una mejor relación, tenemos una mejor salvación, tenemos mejor gloria, tenemos una mejor habitación, tenemos un mejor reposo, tenemos un mejor día, tenemos una mejor invitación. En el nuevo pacto tenemos una mejor bendición, tenemos un mejor origen, tenemos una mejor garantía, tenemos un mejor sacerdocio, tenemos un mejor santuario, tenemos un mejor sacrificio, tenemos un mejor testimonio, tenemos un mejor destino que es el cielo, tenemos un mejor intercesor que es el Hijo de Dios, tenemos una mejor herencia que es la vida eterna, tenemos una mejor riqueza, tenemos una mejor esperanza, tenemos un mejor amigo que es el Espíritu Santo, es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Alguien aplauda a Dios en esta tarde, alguien dele gloria por lo mejor, lo mejor, lo mejor, en Él está lo mejor, en Él está lo mejor. Vamos Dios. Si los ángeles te adoran, si seré yo sus hijos, si los ángeles se postran y no han sido redimidos, ¿cómo no voy a adorarte, Dios? ¿Cómo no voy a adorarte, Dios? Gracias, Señor, te damos por este hermoso tiempo en tu presencia, porque ciertamente, Señor, tu presencia está en medio de nosotros. Gracias por todos aquellos que nos están escuchando en sus hogares, que tu palabra sea esa palabra viva y eficaz, que penetre hasta lo profundo de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el bendito y precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Cristo Jesús. Un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes, hermanos, especialmente aquellos, pues, hermanos de la Iglesia Palabra de Vida, y a todos aquellos que nos están abriendo las puertas en sus hogares, en sus casas, para poder escucharnos esta noche. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y el tema que esta noche vamos a compartir con ustedes es acerca de la fidelidad. Pero no vamos a hablar de nuestra fidelidad, sino que vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Amén. Tenemos que saber que cada aspecto de nuestra vida cristiana descansa en la fidelidad de Dios. Y menos mal que es así, porque si descansara en nuestra fidelidad, seguramente nadie estuviera aquí, nadie fuera digno, puede poder acercarse a Él. Si hoy estamos aquí, si hoy tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos, si hoy tenemos el privilegio de ser llamados su iglesia, es gracias a la fidelidad de Dios. Y es lo que vamos a compartir el día de hoy y seguramente la próxima semana. En realidad quiero tocar 5 o 6 aspectos importantes de la fidelidad de Dios y que vienen muy bien escucharlos o recordarlo a alguno de nosotros en este tiempo, ¿no? De prueba, de tribulación, en este tiempo pues difícil para muchos de nosotros. Pero ahí tenemos la palabra de Dios. Yo quiero que en sus Biblias puedan acompañarme al libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Mientras van yendo a sus Biblias,
vamos recordando pues qué está pasando aquí, ¿no? El pueblo de Israel acaba de llegar a la ribera del río Jordán. Están a pocos días de tomar posesión de esa tierra de Canaán, de esa tierra que fluye leche y miel. Y obviamente pues han transcurrido 40 largos años, ¿no? De peregrinaje por todo el desierto. Obviamente no fue la voluntad de Dios que ellos permanecieran tanto tiempo en el desierto, pero bueno, ahí están, ¿no? Y ahora están a la ribera, al borde del río. Cruzando el río Jordán está su herencia, está su tierra, esa tierra que fluye leche y miel. Y hay algo que Moisés resalta. Amén. Y creo que Dios quiere que nosotros también lo recordemos. Si hoy estamos hasta aquí es por algo. Y obviamente, como dije al principio, no necesariamente pues es por nuestra fidelidad, no por nuestra piedad, aunque tenemos que vivir en santidad, aunque tenemos que ser piadosos, pero no es por eso. Y Deuteronomio 7:9 dice así, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces Moisés le dice al pueblo y Dios nos dice hoy a nosotros, conoce pues que Jehová ¿qué? Que Jehová tu Dios es Dios. Y la característica, el aspecto que Moisés resalta de él, ¿cuál es? Su fidelidad. Dice Dios fiel. Dios siempre es fiel y siempre permanece fiel. Y aquí dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hace algunos minutos atrás estuvimos adorando al Señor y en una parte de esta adoración resalta, ¿no? Porque el pacto en el cual nosotros hoy estamos, conocido como el nuevo pacto, obviamente pues era mejor o es mejor que el anterior, ¿no? Y todas estas cosas que mencionamos aquí, que tenemos obviamente pues una mejor comunión, una mejor palabra, un mejor sacerdocio, etcétera. Todo eso es gracias a ¿qué? Que Dios es fiel, a la fidelidad de Dios que pudo enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para hacernos conocer su amor, para hacernos conocer su bondad, para hacernos conocer que su deseo de él era ¿qué? Salvarnos a cada uno de nosotros. Hay un texto en el libro de Tito, en la epístola a Tito capítulo 3, epístola de Tito, una carta que Pablo le escribió a este joven discípulo pastor. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Yo quiero leerlo en esta nueva traducción viviente. Amén. Siempre es bueno poder leer varias versiones de la Biblia para aquellos que nos escuchan y no saben pues qué es una versión, ¿no? Son traducciones que se van haciendo a lo largo de la historia, que el único propósito es poner o usar las palabras que se usan en su momento, ¿no? Ustedes saben que el idioma, el lenguaje no es algo estático,
el idioma va evolucionando y hay palabras que aparecen y hay otras palabras que ya dejan de usarse, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo hay una nueva, hay nuevas palabras, nuevos lenguajes y la Biblia se va adaptando al lenguaje porque el propósito de Dios no es ser misterioso, no es que nadie le entienda. El propósito de Dios es que todos lo entendamos, que al leer la Biblia sea comprensible para nosotros, ¿no? De ahí pues las versiones. Y esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice así en el libro de Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestó, entonces nosotros, en esta primera parte tenemos que resaltar algo. ¿Qué se manifestó cuando Jesucristo se encarnó, se hizo hombre y nació en este mundo? ¿Qué cosa nos quiso manifestar Dios? La Biblia dice que cuando la bondad y el amor de Dios se manifestó. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a la imagen o a la figura de Cristo, a la persona de Cristo, en él está reflejado ¿qué cosa? Su bondad y su amor, el amor de Dios para con todos los hombres. La manifestación de Cristo nos muestra lo bueno que es Dios. Nos muestra lo mucho que Dios nos ama. Dice el versículo 5, cuando esto se manifestó, dice, obtuvimos la salvación, pero no porque fuéramos tan buenos que la mereciéramos, sino porque en su bondad y en su misericordia Dios nos lavó los pecados y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, esta manifestación de Cristo Jesús que nos muestra la bondad y el amor de Dios, obviamente pues lo hizo con el propósito de poder, ¿qué? De poder salvarnos, de que la salvación estuviera al alcance de todo ser humano. Y obviamente Dios no hizo todo esto porque lo mereciéramos. Obviamente tenemos que saber que todo esto lo hizo por su amor, por su gracia y también podríamos decir pues por su fidelidad. Amén. Dios prometió redimir al hombre. Amén. Dios prometió desde el primer momento en que Adán y Eva cayeron, Dios hizo una promesa en que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente de Satanás. Desde allí Dios había prometido, y cuando Cristo Jesús vino fue el cumplimiento. Y dice que lo hizo con qué propósito. Porque en su bondad y en su misericordia Dios nos lavó los pecados y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero vertió abundantemente en nosotros gracias a la obra de Jesucristo nuestro Salvador, a fin de poder declararnos justos ante Dios, en virtud de esto que en su gracia nos concedió, somos herederos de las riquezas de la vida eterna, riquezas que con ansias esperamos alcanzar. 3 versículos que tendríamos pues que ir desmenuzando poco a poco, porque ahí resume toda lo que es esta obra de salvación, lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. No vamos a extendernos mucho en ello,
lo único en lo que queremos hacer énfasis es en la fidelidad de Dios, que dice que guarda el pacto y la misericordia. Y todos aquellos pues que hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos en un pacto con Dios, ¿no? Y dice que Dios es fiel para guardar ¿qué cosa? El pacto. En este caso nosotros, el pacto, este nuevo pacto, y en ello tenemos que descansar. En ello tenemos que estar seguros. Obviamente el pueblo de Israel no iba a conquistar esta tierra o a recibir esta tierra porque ellos lo merecieran. Ellos estaban recibiendo esta tierra de Canaán porque Dios lo había prometido a Abraham, el padre de la nación hebrea judía. Y en virtud a que Dios es fiel a sus promesas, estos descendientes iban a recibir la tierra en herencia. Amén. Y así Dios ha hecho, como dice la Biblia, preciosas y grandísimas promesas. Amén. Y todas esas promesas están al alcance de nosotros, no porque nosotros las merezcamos, sino porque Dios es ¿qué? Dios es fiel. Amén. Cuando apelemos a alguna de las promesas de Dios, no apelemos a nosotros. Apelemos, Señor, tú que eres fiel para cumplir lo que has prometido. Tú que eres fiel al pacto, como dice la palabra de Dios, cumple tus promesas. Amén. Nuestra confianza y seguridad debe descansar en la obra de Cristo, en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, otro aspecto de la fidelidad de Dios, ¿no? Y hemos visto que la fidelidad de Dios en el sentido de que Él cumple su pacto. Otro aspecto de la fidelidad de Dios es que Dios es fiel para librarnos de la tentación, o mejor dicho, para darnos la vía de escape. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. Dice la palabra de Dios. Dice 10:13 de 1 Corintios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, dice la palabra de Dios, fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. No hay tentaciones extraterrestres, pues. No hay tentaciones todas poderosas, no. Toda tentación es humana. O sea, en otras palabras, la podemos resistir. Amén. No hay tal cosa como, ay, no pude resistirlo. No. Si uno realmente confía en la fidelidad de Dios, la vamos a resistir, porque es lo que resalta aquí. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero ¿qué dice? Pero fiel es Dios. Amén. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén. Así que, bueno, ¿esto qué cosa nos dice? Que Dios nos conoce. Amén. Que Dios sabe de qué estamos hechos o hasta dónde podemos aguantar, ¿no? Si queremos usar una palabra más de hoy. Dios nos conoce y sabe hasta dónde aguantas. Amén. Amén. Dice que Él no va a dejar que tú seas tentado más de lo que podamos resistir. ¿Y esto gracias a qué? Porque Dios es fiel. Amén. Amén.
Dios es fiel. Entonces, si el diablo, porque toda tentación es del diablo, y hemos dicho que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, dice en la Biblia, lo que Dios hace es probarnos, como ya hemos mencionado antes. Pero, y aquí podemos ver también cómo Dios, el diablo no puede hacer lo que quiere con nosotros. Amén. Hablábamos en alguna enseñanza anterior que Dios tiene el control. Y aún de lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida, Dios le dice, hey, momentito. Solo aguanta tanto. La tentación solo es hasta este límite. Del 1 al 100 él aguanta 80. Así que Satanás, hasta 80 nomás le tientas. No le puedes tentar más, porque yo he prometido que no lo voy a dejar ser tentado más de lo que él pueda resistir. Porque yo soy fiel, dice el Señor. Y nosotros también debemos saber y recordar siempre que Él es fiel. Amén. Si tú estás pasando una tentación fuerte, si tú dices, no, ya no voy a aguantar, tranquilo, Dios te conoce. Dios sabe hasta dónde puedes resistir. Y Él obviamente no va a dejar que el diablo pase sobre ti. Si Dios sabe que no puedes resistirlo. Dios es fiel. Y volvamos a leer, ¿no? Versículo 13. Dice que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, el diablo viene con un lado con la tentación y juntamente con la tentación Dios aparece y te dice, oye, la salida está por acá. Por aquí puedes librarte, por aquí puedes salir para no caer en la tentación. Así que cuando uno es tentado, uno dice, Señor, ¿dónde está la salida? No, uno debe de preguntarle inmediatamente al Señor porque le dice, juntamente con la tentación Él da la salida. Está siendo tentado, dile, Señor, ¿y la salida? ¿Por dónde salgo? ¿Cómo soporto esta tentación? ¿Cómo me puedo librar de caer en ella? Y Dios es fiel, dice la palabra. Amén. Así que si uno cayó en la tentación, no es porque no había salida. Había. O no la vistes, o no quisiste verla. Amén. O te olvidaste pues que Dios es fiel, que te da siempre la salida para que puedas soportar. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Así que toda tentación que cada uno de nosotros enfrente, la podemos soportar. Podemos salir de ella. Amén. Si afinamos nuestro oído y nuestros ojos para ver esa salida que el Señor provee. Amén. Un tercer aspecto de la fidelidad de Dios es que Él no puede ser infiel. Él no nos paga con la misma moneda. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 11 al 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, perdón. Versículo 11 al 13 dice así. 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Esta que voy a decir ahorita. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Miren qué palabra.
Y es, ¿qué cosa? Palabra fiel. Amén. Segundo de Timoteo 2, del 11 al 13. Nuevamente, porque esto está bueno. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Así que aquí hay una palabra para aquellos que mueren en el Señor. Si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Así que antes de reinar con Él, ¿qué vamos a pasar? Sufrimiento. Amén. Como quizás muchos de nosotros hoy estamos sufriendo, ¿no? Por muchas razones. No hay cómo proveer a la casa, estamos pasando necesidades, podemos ver a los hijos, ¿no? Que están pasando hambre, aunque yo obviamente pues creo que el pueblo de Dios está viendo la abundancia de Dios, la provisión de Dios en medio de esta situación, porque Dios es fiel. Amén. Miren que el pueblo de Israel en el desierto, a pesar de su desobediencia, Dios jamás dejó de enviar maná a su pueblo. Dios jamás dejó de dar agua a su pueblo. Amén. Dios permaneció, ¿qué? Fiel. Aunque si uno hubiese sido, los hubiese arrasado a todos. ¿Sí o no? Pero Dios no es así. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Y lo dice ahí, sigamos leyendo. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué tremendo, qué maravilloso aquí, ¿verdad? A pesar de nuestra infidelidad, ¿cómo va a permanecer Dios? La Biblia dice que Él va a permanecer fiel. Por eso les decían antes que Él no paga con la misma moneda. Nosotros en algún momento de nuestra vida seguramente le hemos dado la espalda al Señor, pensando que las cosas que este mundo nos ofrecía eran mejores. Pero Dios jamás nos dio la espalda. Cuando nosotros nos volvimos a Él, no nos encontramos con una espalda. No nos encontramos con la espalda de Dios. Cuando nosotros volvimos al Señor, nos encontramos con su rostro. Amén. Un rostro que reflejaba ¿qué cosa? Bondad y misericordia para cada uno de nosotros. Como aquel hijo pródigo. Él no se encontró con la espalda de su padre. Él se encontró con ¿qué? Con su rostro, con su sonrisa, con su abrazo, con su beso. ¿Por qué? Porque a pesar, si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Así que vemos que este aspecto de la fidelidad de Dios es tremendo. Y nuestra confianza debe de descansar en Dios, en su fidelidad. Amén. En lo bueno y lo misericordioso que es Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y yo sé que gracias a la fidelidad de Dios, a la misericordia de Dios, todo esto que estamos enfrentando va a pasar. Amén. Va a pasar. Dice que la ira de Dios es por un momento, pero su misericordia es para siempre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vamos viendo aquí tres aspectos de la fidelidad de Dios, ¿no? Uno, Él es fiel a su pacto. Dos, Él es fiel para que con la tentación darnos la salida para no caer en ella. Número tres, Dios permanece fiel siempre a pesar de que a veces le fallamos al Señor, le somos infieles. Ahora, algo maravilloso también, número 4 sería,
¿no? Él es fiel para librarnos del mal. Dice Segunda de Tesalonicenses 3:3. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Dice la palabra de Dios: pero fiel es el Señor. Amén. Que os afirmará y guardará del mal. Y sigue el versículo siguiente: y tenemos confianza respecto a vosotros. Amén. Nuevamente entonces, según el 3:3 dice: pero fiel es el Señor. Ahora uno dice, pero ¿en qué cosa es fiel el Señor? Aquí señala dos aspectos. Uno, dice, Él es fiel que os afirmará, o sea, que nos afirmará. Amén. Dios es fiel para afirmarnos a nosotros. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos permanecer firmes? Amén. Todos queremos permanecer firmes. Pero Dios es fiel para hacernos permanecer firmes. Amén. Él va a mover cielo, mar y tierra. ¿Para qué? Para afirmarnos. Amén. Y Él va a utilizar todos los recursos que Él tiene para que estemos firmes. Amén. Dice para afirmarnos, y algo tremendo dice, y guardará del mal. Amén. Llámese mal diablo, como quiera llamarlo. Dios es fiel para guardarnos. ¿De qué? Del mal, ¿no? Una parte de la oración que conocemos como el Padre Nuestro, una de esas oraciones que dice: y líbranos del mal. Bueno, la Biblia dice que Dios es fiel para librarnos del mal. Amén. Entonces, no, como decía al principio, no es que el diablo pueda hacer todo lo que quiere con nosotros. No, más que lo que Dios le permita hacer. Amén. Y uno dice, ¿pero por qué le permite? ¿No? Bueno, podríamos ver, bueno, es que muchas cosas que a veces le echamos la culpa al diablo, no es el diablo necesariamente, es Dios mismo. Ustedes recordarán en el Evangelio según San Juan capítulo 15, cuando habla de la vid y los pámpanos, dice pues que todo pámpano que dé fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Mi Padre lo limpiará para que dé ¿qué? Para que dé más fruto. Pero ¿a quién va a limpiar el Señor? El Señor no va a limpiar, no va a podar al que no está dando fruto. Dice, y todo pámpano que da fruto, mi Padre lo limpiará o lo podará para que dé más fruto. A veces uno pues está sirviendo al Señor, uno está, como decía Jesús, en los negocios de su Padre, y de pronto siente cortes, pruebas, no siente la poda por uno y otro, y dice, pero ¿qué me pasa si yo estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Tranquilo. Dios ha prometido limpiarte, seguir podándote, no con el propósito de destruir, sino para que puedas producir ¿qué? Para que puedas producir más fruto. Bueno, vamos ahí, ¿no? Vamos a Juan capítulo 15, específicamente. Les dije que esto iba a tener dos partes, y creo que con esta porción, Juan capítulo 15, versículo 2. Juan 15, 2. Dice la palabra de Dios: todo pámpano
que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más. ¿En quién invierte tiempo el Señor? Si queremos usar esta palabra. ¿En quién trabaja el Señor? Amén. ¿Con quién se ocupa el Señor? Porque dice que aquel que no da fruto, lo quita. O sea, en otras palabras, si Dios no está tratando en tu vida, si Dios no hace nada en ti, bueno, quizá ya te cortó y te dejó de lado. Pero si tú todavía sientes persecuciones, pruebas, estás pasando dificultades, ¿no? Están viniendo cosas a tu vida, alégrate más bien. Significa que Dios está, ¿qué cosa? Limpiándote. Dios todavía sigue tratando contigo. ¿Por qué? Porque estás dando fruto, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Esto tiene que ver con la poda, con la limpieza de la planta, cortar las ramas que no sirven, en fin, oxigenar los tallos, las ramas, para que el fruto se desarrolle. Amén. Así que las pruebas no son un problema. Las pruebas son una bendición. Tenemos que verla como ella. Dice, gracias Señor por limpiarme. Porque el Señor está viendo fruto en mi vida y Él quiere que yo pueda llevar más. Pero para llevar más fruto hay que hacer espacio. Algo hay que cortar. Algo tiene que salir de nuestra vida para poder ser de mayor bendición a la gente que nos rodea. Amén. Así que vamos a dejar esto aquí recapitulando. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel que con la tentación nos da la salida. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y Dios es fiel ¿para qué? Para guardar, para afirmarnos y librarnos ¿de qué? Del mal. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias esta noche, porque podemos meditar y recordar que tú eres fiel, Señor, que tú no nos someterás o que no nos dejarás ser tentados más de lo que podamos resistir. Señor, que es cierto que hay pruebas y dificultades, pero todas ellas, Señor, tú las permites con el propósito de que nuestra vida sea limpiada de cosas que no dejan que más fruto se produzca en nosotros. Porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel para mantenernos firmes, para afirmarnos. Cuando nos sentimos tambalear, ahí estás tú a nuestro lado y nos dice, ánimo, yo te ayudo, no temas. Tú eres fiel, Señor, que nos guardas del mal. En tus manos, Señor, podemos sentirnos seguros. En tus manos podemos sentirnos confiados. Gracias, porque a pesar de que te fallamos, tú no nos fallas, Señor. Tú eres fiel a tu promesa, a tus palabras. Y si sufrimos con Cristo, también vamos a reinar con Cristo Jesús. Es tu palabra, es tu promesa, Señor. Tú eres fiel para guardar el pacto y la misericordia sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria sea dada a ti por siempre. En tu fidelidad, Señor, nos regocijamos. En tu fidelidad, Señor, confiamos. Gracias, Padre, por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Porque cuando Él vino a este mundo, nos mostraste cuán bueno tú eres y cuánto tú nos amas, Señor. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.
El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, Dios es fiel. Dios te bendiga.